¿no? Sí, porfa. Muy bien. Habían hablado o hemos visto, normalmente cuando hablan de tolerancia, la ven en los dibujos como un símbolo más, un símbolo menos, y una cantidad, en la cual entendemos de ahí de que esa cantidad es lo que puede variar. Y ya viene predeterminada así. Y eso es lo que nos dicen por instrucción en el dibujo de hacer y lo que debe hacerse, pues. Muy bien. Ahora, hay otros tipos de tolerancia, o otras formas de expresar la tolerancia, vamos a decirlo así, otras formas de expresarla, que no necesariamente son simétricas, las variaciones. Dependiendo de lo que estés fabricando, tú puedes permitir más o menos tolerancia. Hay una cosa simple, y se habrán dado cuenta de eso los que leen los dibujos. Mayormente, cualquiera sea la cantidad, que es la longitud que vayamos a medir, casi siempre es expresada, si son pulgadas, en 5 milésimas de pulgada. Y es raro ver una cantidad diferente. ¿Quiénes han visto esos dibujos? Ya estamos de acuerdo en que existen y son los que manejamos a diario. ¿Sí lo han visto? Claro que sí lo han visto. Entonces puede ser 1 pulgada, pueden ser 3, 4 pulgadas, se permite variar 5 milésimas de pulgada. Muy bien. Pero de acuerdo a la ISO no debería de ser así. Y de acuerdo a la ISO la tolerancia va de acuerdo a lo que estés midiendo, la longitud. Por eso que están esas tablas en las que te dicen o sugieren, si esta es tu longitud, este sería el tipo de tolerancia o la cantidad que deberías de aplicar. La ISO trabaja con milímetros porque es el sistema internacional. Entonces así viene expresado, como un acuerdo. La diferencia, por ejemplo, la tolerancia, si van a medir 10 milímetros es muy diferente a que si fuesen a medir 100 o 200 o 800. 800 milímetros son 80 centímetros y eso será alrededor de 80 centímetros, alrededor de cuántas pulgadas, 20, más o menos. Entonces, si hay variación, porque no tiene sentido, por ejemplo, si lo miran fríamente, de que 1 metro, van a medir 1 metro, una longitud de 1 metro en una pieza cualquiera, si la hay, y que la tolerancia que estén pidiendo sea 3, 4 milímetros, si estás midiendo casi 1 metro. Tiene que ser algo muy, muy específico a la pieza, ¿no? Como para un cohete que va a la luna, etcétera. Muy específico, un tanque de gasolina, por ejemplo, combustible, perdón. Entonces tiene más sentido de que tú le des un poquito más o un poquito menos tolerancia de acuerdo a esa longitud que estás midiendo. Y en eso es lo que se basa la ISO. Y por eso es que la ISO presenta esas tolerancias básicamente en una tabla, pero va de acuerdo a lo que se está midiendo. O sea, no es fija el volumen, el valor que se le está dando. Muy bien. Otra forma de controlar tu producto es que si tú quieres que ese producto se pueda hacer más grande, pero no más pequeño, por condición de ensamblaje. O que se pueda hacer más pequeño, pero no más grande, por la misma condición de ensamblaje. Es decir, tenemos que ver la funcionalidad de la pieza para poder determinar cómo lo quieres controlar. Ahí entonces es que vienen
las tolerancias con límites. Esos límites, porque sí los han visto, ok, esto que está aquí, porque sí los han visto, voy a ponerle esta, eso sí lo han visto ya y lo vemos, creo que lo vimos ahí en el salón. Ese tipo de tolerancia, la que dice 14405, tiene 32 milímetros y tiene 25 milésimas en un sentido y 0 en el otro. Eso sí lo hemos visto. Cuando te ponen esos límites que no son iguales. O mejor dicho, puede crecer en un sentido, pero no en el otro. ¿Ok? En este caso puede hacerse 32.25 milésimas. O 32 milímetros con 25 millonésimas, como lo quieran expresar. Está la del medio. Esta del medio, estamos hablando de esta nada más que está aquí, 14405. Está la del medio, la que conocemos. Y está la que abajo dice 100. Que es entonces, fíjate los límites que tiene. Se puede hacer más pequeña, pero no más grande. ¿Ok? ¿Y cuántos son los valores que lo pone? 12 milésimas hasta 34 milésimas más pequeño. Ahí no estamos hablando como la del 80, la del medio, 80 más o menos 0.6, que esa es la cantidad fija que puede variar en ambos sentidos, haciendo más grande o haciéndose más pequeña la pieza. Aquí decimos que la pieza no se puede hacer grande. Tampoco establecemos que 100. La variación es de 12 milésimas hasta 34 milésimas. ¿Ven el detalle? Por el ensamblaje que le estás dando, estás permitiendo cierto tipo de variación. Eso puede llamarse un clearance, ¿cuál será la palabra que emplearemos en español? No es una zona de tolerancia, no es eso, sino simplemente le estás dando ¿cómo se llama? Bueno, es un clearance. Le estás dando cierta holgura, le estás permitiendo para el ensamblaje cierta holgura. Esa es la parte en la que yo le digo de que cuando se hace el ensamble, si es una pieza movible, por ejemplo, cuando ya la pieza tiene, en este caso que sería 99.99 o 999 está bien, tiene 99.998, 995, 990, ya va a entrar a su zona de tolerancia y hay que cambiar la pieza. Porque se le está permitiendo esa variación. Ahora, estos son los límites reales, pero fácilmente tú puedes poner de 0 a menos 34 milésimas. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Tú le estás permitiendo una variación antes de que llegue, así como está escrita. Porque fíjate, la pieza de 100 puede variar de menos 12 a menos 34. ¿Qué pasa si tiene menos 8 milésimas? No está en tolerancia, pero está bien, ¿verdad? ¿Sí? Si tiene 100, está perfecto, tenga el valor nominal. Y si tiene 99.992 o 998, está perfecta. Pero ya cuando se acerca a 99.98 o 990, ya se está acercando a su valor, a su primer valor de tolerancia, el valor grande de tolerancia, el límite superior. Entonces ya cuando llega a 99.98
9, ya estamos en menos 11. Y ya cuando llega a 99.988, ya está en el valor máximo de tolerancia. Porque el valor mínimo es 34, menos 34, un valor más pequeño. Ahí es cuando ustedes ya están pensando en cambiar la pieza cuando llega a la tolerancia, porque ya la pieza está en uso. Ahora, si ustedes la están midiendo nueva y tiene ese valor, cuando la vayan a ensamblar, no le va a durar nada ensamblada. ¿Se entiende esa parte? Ahora miremos en el lado izquierdo, que es esta norma 286, y ahí vemos que en vez de escribirlo como límites de 0 a más 25 milésimas, le ponemos simplemente el H7. Y en la JS15 es el valor de 6 décimas. Porque entonces fíjate un detalle, estos números que están aquí al lado de las letras significan el valor, y eso es lo que está en las tablas. Significa el valor. Vamos a ver eso entonces así. Me voy aquí al PDF, cualquier cosa ustedes me gritan. Entonces, forma de escritura, ya les puse esto, un repasito. 90 sería el valor nominal en milímetros, ese es el valor que tienes, el número. Tienes la letra F mayúscula, ya sabes que es un hoyo, es una tuerca, un valor interno. Si es una F minúscula, es un shaft o un boss, un pin, un externo, un tornillo. El 7 es el número aleatorio grado. Dígame. ¿Pregunta? No, profesor, me dijo. Sí. Muy bien. Entonces, esa es la forma de la escritura y el número, que tiene que ir un número. ¿Ok? Ahora, le voy a poner varias tablas, quizás no tuvimos mucho tiempo, porque había muchas cosas que explicar sabiendo que no lo iban a entender mucho. Cuando hablamos de los grados, aquí tienen esto. 7 significa IT7. Están usando el grado de tolerancia 7 de la H. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la tolerancia IT7, ese intervalo. Vámonos derechito aquí. ¿Ese era mayúscula o minúscula? Mayúscula, ¿no? O cualquiera. IT7. Bueno, IT7. Para cualquiera de las dos sirve. Dijimos que esta era, cuando era mayúscula, era para las tuercas, los hoyos. Cuando es para los tornillos o externa, son las letras minúsculas. Y aquí tenemos lo que es la tabla de los... Aquí para explicarle cómo van esas ubicadas, ¿no? Aquí te dice de la A a la J a la G. No coordina, no llega al valor nominal. La H sí llega, pero en un sentido. La JS es ambos sentidos, es el que conocemos nosotros. La J sola tiene 3 valores diferentes. Y la K otros valores. La M a la Z ya es diferente, para lo que vamos a buscar. Entonces, cuando hablan de el número 7, estoy acá. Este valor que está aquí, no puedo. Bueno, de aquí para abajo, este valor que está aquí. ¿No me deja escribir o qué? ¿Por qué no? No puedo escribirla.
Bueno, IT7, ¿lo ven acá arriba? ¿O no se ve? Sí se ve, profe. Sí, se mira. De IT7, esa es la que estamos usando. Pero ahora, ¿cuál es el intervalo? Decían que era 25 centésimas, ¿verdad? Ahí está. 25 milésimas, perdón. Aquí la ponen como micras, porque entonces el valor que está aquí, que era cuánto, 30 o 32, es milímetros. Aquí arriba dice milímetros los valores. Entonces este es milímetros. Y como es IT7, estamos aquí con una tolerancia de 25 micras, porque tenemos milímetros, no son metros. Estas son milésimas de las milésimas, millonésimas. Entonces tenemos 30 milímetros con 25 millonésimas. Estos valores no se toman a lo loco, ya están aquí establecidos. ¿Quieren algo más fino? Porque lo quieren poner como un molde, por ejemplo. No usan un grado 7. ¿Cuál van a usar? Un IT01 o un IT0, que son los dos primeros que están acá. ¿Ok? Y para el 30, de 30 a 50 milímetros, fíjate los valores, 0.6 millonésimas para ese rango de valores. Y si es la IT0, es una millonésima. O sea, es un valor que se le dan a los moldes. Y quizás está muy apretadito, ¿no? A veces más abierto el valor. Entonces, dependiendo de lo que tú estés haciendo, puedes hallar esto. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, vamos a darle un valorcito rapidito para que lo consiga. Quiero medir una pieza de 320 milímetros y quiero ponerle una IT11. ¿Qué tolerancia le estoy poniendo? ¿Serían 360 micros? 360 micros, es correcto. Estoy aquí. Ahora, si le busco una 12, fíjate que tanto va a variar. Ahora son 0.57 milímetros o 570 millonésimas. Ahora, si quiero el molde de ese, ¿qué tanto le usaría? ¿Qué le pondrían? Si quiero el molde para hacer ese polímetro, de hacer esa pieza, ¿qué número le van a poner? ¿Qué grado le van a poner? El IT01 o IT0, 3 a 5 millonésimas. Exactamente, aquí estoy. Ven que no es sencillo. Se le presenta así medio extraño a la primera porque no sabemos ni qué onda, ¿no? Ahora, fíjate un detalle. Esos son los valores de la tolerancia, ¿verdad? Están hallando el valor de la tolerancia. Porque eso es lo que hicieron. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué letra le van a poner? ¿Qué clase le van a poner? Es más, vamos a hacer lo siguiente. Anoten varios números de aquí. Ya agarraron el 320. Anoten el 198. Y busquen con la IT5. ¿Qué tanto le dio? 20 millonésimas. Ahí está. Perfecto. Anoten otro valor porque ya ahorita vamos a hacer una comparación. Un número cualquiera, ustedes. 92. Un IT cualquiera. Den un IT. Vámonos. Díganme algo. Un número de IT. 3. 10.
Ok, anota un 10 y un 3 para 92 milímetros. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Porque ahorita saben lo que vamos a hacer. Ahorita me van a decir qué tipo de tolerancia, qué clase le vamos a poner. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos entonces a la tabla. Bueno, a la tabla no, sí, a la tabla. Un momentito aquí, me voy a regresar al PDF. Pregunta, ¿cuál IT consideraron? ¿T10? ¿Cuál fue el que no lo notaron? Lo interesante es que anoten el valor de 92. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ¿verdad? IT3 y T10. El IT10 está aquí. Déjame ubicarme primero en el valor que le di. Aquí están los IT. ¿Cuál fue el que anotaron? El 10, 140 millonésimos. ¿Sí? Así es. Sí. ¿Cuál fue el otro valor? Inti 3. El 3. ¿Qué IT le pusieron? 3. 6 millonésimas. Anoten el valor. Ahorita nos vamos entonces. No, esta es otra que le voy a mostrar ahorita a continuación. Nos vamos aquí. Vamos a suponer que es un hoyo, ¿verdad? Ok, estamos aquí. Ahora me dicen, un poquito menos para que se vean todas, ¿verdad? Vamos a ser democráticos. Ahí está. La ata por acá arriba se nota que está ahí, etcétera. Ya tienen su valor nominal y tienen la tolerancia que le van a aceptar. Ya aceptaron que esa es la tolerancia que le van a poner. Ya está definida así. Ahora me van a pedir o me van a decir qué tipo de tolerancia le van a poner. Y no me digan JS, que es la que conocen. Vamos a poner algo diferente y me van a decir qué tipo de producto podría ser. Porque el tipo de producto justifica el tipo de tolerancia que le van a poner. Por ejemplo, yo tengo algo que debe de ensamblar, pero tiene que ensamblar con cierta presión, porque no quiero que salga el fluido, ya sea gas o líquido. Entonces, ¿puedo hacer ese tornillo, por ejemplo, o esa pieza más pequeña? ¿Puedo permitir que varíe y hacerla más pequeña? No. No. Entonces tiene del valor nominal hacia arriba, puede variar. Pero no puede variar haciéndola más pequeña. Tiene que hacerse más grande. Porque es la condición de trabajo. Y si es un tornillo que se va a ajustar y despegar, ajustar y abrir, y va a estar en ese movimiento todo el tiempo, va a tener que mucha fricción y se va a ¿qué? Se va a... ¿Se va a barrer? A desgastar. A decirlo de una manera muy científica. Entonces, de manera muy científica. Es lo que se me ocurrió, profe. No, sí, claro, pero es lo que así uno le dice, pues, claro que sí. Sí. Porque pierde la capacidad, pues, de la rosca, pues ya pierde su funcionabilidad, ya no me sirve. Entonces esa rosca me va a servir hasta cierto grado, ¿cierto? Eso es lo que a ese punto quiero llegar. Entonces tú vas a fabricar este tornillo, bueno, en este caso sería la tuerca, haciéndola más pequeña o haciéndola más grande. La tuerca tendría que ser más pequeña. ¿Qué tipo de tolerancia le va a poner a esos valores o cualquiera de esos valores que ya ustedes escogieron con su valor de tolerancia? ¿Qué le pondrías? Le pondrías JS, le pondrías una E, le pondrías una H. ¿Qué le pondrías? Desde la N hacia arriba, profe.
O sea, hasta la ZC, dependiendo. Bueno, hay dos tipos de N, pero sí, te sirve. ¿Ok? Ahorita vemos la diferencia entre las dos N. Las dos N tienen dos valores diferentes. ¿Entiendes? Porque tú puedes permitir el grado de la tuerca, entiendan una cosa, véanlo como, porque es un poquito de, no tan fácil de visualizar. El valor más pequeño de la tuerca significa que lo que tú ves de ella por dentro, lo que se llama el diámetro menor, es más pequeño. Y ese es el valor que tú buscas, que se haga más pequeño aún, porque cuando lo uses se va a desgastar, se va a barrer. Tú no quieres eso. Entonces tú la pones en un valor más grande. Después con las tuercas y los tornillos vamos a ver algo bien interesante. Que lo que entendemos de ellos muchas veces totalmente alejado de la realidad. Entonces, en principio, en teoría, ese valor más pequeño, ese diámetro menor, tienen que hacerlo más pequeño todavía. Entonces pueden permitir variaciones más pequeñas, pero no que el diámetro interno se haga más grande, porque entonces ya te está presentando un agujero más grande que significa que como que ya está usado y no me sirve. Entonces le pondrá de la N en adelante cualquiera de ellas. Ahora, cualquiera de ellas no me sirve, porque entonces tú vas a calcular el grado de desgaste que puede tener para poder decir, la quiero en N, o la quiero en P, o quiero una U, por ejemplo. ¿Qué tanto juego le vas a permitir? ¿Sí? Ahora fíjate un detalle. Si tú fabricas una pieza, ya le expliqué la teoría del diámetro menor, que para que esté bien tiene que ser más pequeño. Entonces esa pieza, esa tuerca de 92 milímetros que yo le di, si yo la hago en 90, ¿está mal? Depende de la tolerancia que se permita, estaría bien. Ok. ¿Y cuánto es la tolerancia que ustedes anotaron? Para 92 agarraron un IT10, no creo. ¿Cuál fue? Fue el IT10 y el 3. Ok, el 10. ¿Cuál es el valor del 10? 140 millonésimas. 140 millonésimas. Ok, que es bastante fino. 140 millonésimas de 92 significa... 90 no entraría, sí. No. ¿Que la puedo fabricar más pequeña? Es una tuerca que estamos haciendo. Ya les dije que la tuerca necesariamente tiene que tener un valor más pequeño. Con el valor más pequeño se hace bien. Porque sí, es lo que necesito. Ustedes calcularon, o yo les di 92 milímetros. Ahora, ¿cómo tengo que fabricarla? El valor nominal es 92 milímetros. Me dijeron que puede hacerse más pequeña, pero no más grande. Y llegamos a la condición de que sí, hay que hacerlo más pequeño, porque si hace más grande es como que si ya se estuviera usada, pues ya una rosca usada no es una rosca nueva. Por lo tanto, quizás pierde presión o corre el riesgo de perder esa presión que es precisamente para eso, para lo que se está fabricando. Ahora viene la pregunta interesante. El tipo de tolerancia, porque ahí me va a permitir saber cómo la construiste. Entonces, ¿qué valor va a tener? 92. En la parte superior le va a poner 0 y en el inferior le vas a poner ¿qué? Los 25 que encontraste, los 140, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, porque ese es el valor de la tolerancia, 140. Es el intervalo de tolerancia, 140 millonésimas. Lo que falta es definir qué letra le ponemos.
De acuerdo a lo que les dije, la van a hacer en 92 con esa variación o de una vez tú la fabricas 92 con 140 millonésimas. Ahí está la pregunta, como dicen los americanos, tricky. Una pregunta con curva. ¿Cómo la fabricas? ¿92 exacta o 92 con 140 millonésimas? Profe, yo consideraría que 92 exacta para que el desgaste sea, ya haga menor la pieza y sea la No, variación que pueda tener. va a ser más grande. Si tú la pones en 92, en lo que empieza a variar, va a variar esa cámara. Con una E, una F, una G quizás, va a empezar a variar hacia acá arriba. Mientras que tú lo que quieres es que se valore 92 y el máxima variación que tú le estableciste fueron 140 millonésimas, es que la fabriques con 92, con 140 millonésimas, para cuando se desgaste, llegue a su valor nominal y todavía no tengas problemas. Está un poquito raro, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no tendría que fabricarse una tuerca con menor diámetro de 91.9 para que cuando se desgaste llegue a 92. Esa es la idea. Y eso va a depender de cómo tú uses esta tuerca. Porque la tuerca cuando se usa empieza a desgastarse. Y tú sabes que tu valor de diseño fueron 92. Quiere decir que su función está bien a 92. Pero ya cuando se hace más grande, porque tú no estás permitiendo que se haga más grande, ya pierde fuerza. Es decir, la presión la pierde. Profe, pero ahí ya no entendí. O sea, habla de la pieza de que la va a hacer de 92 milímetros, la va a hacer de 92 más 140 millonésimas, ¿no? Pero entonces ya no aplicaría a las mediciones de N hacia abajo, N hacia Z, ya aplicaría a las mediciones de, no sé, de J tal vez, de K. Puede ser, por eso te digo, tienes que ubicar de acuerdo a la funcionalidad de la pieza. Porque si no es tan crítico, ¿verdad? Y es una tuerca que puede hacerse más grande, porque es una pieza que al usarla se va a hacer más grande. Tú le puedes poner valor a que se crezca, se haga más grande, se desgaste, y le puedes poner de la hacha hacia el lado izquierdo. Pero depende de lo que estés usando, de que estés trabajando. Te doy otro ejemplo. Un tornillo de ferretería, ¿cuál le vas a poner? Una tolerancia muy cerrada que te cueste muy caro hacer esa producción tan fina o una más barata. Tú te puedes buscar una más barata, total no te cuesta nada, le pones una D, una C, una A puede ser. Porque para lo que es sujetar 2 tablas de madera, tiene que ser muy específico, muy fino el tornillo. Mientras más fino, más caro. Y acuérdate que esos tornillos se venden por kilo, imagínate. No son tornillos de precisión, pues entonces depende para lo que tú lo vas a usar, es que tú vas a proponer tu tolerancia. Fíjate la otra entonces. La otra era 92 y dijimos que era un IT3. ¿Qué valor tiene el IT3? ¿Cuál anotaron? 6 Millonésimas. ¿Cuántas? 6. 6 millonésimas. Ok. ¿Qué tuerca? Estas eran tuercas, ahora son hoyos, son internas. De 92 milímetros, estamos hablando de casi 10 centímetros, necesita tener tanta precisión. Mayormente puede ser si va a soportar mucha fuerza, mucha presión, ya sea de un sólido que está sujetando un sólido o algo de mucha precisión porque va a sujetar una válvula de un líquido o de un gas.
Tal vez, ¿qué sería, profesor? ¿Mayormente equipos de medición? No, porque tú no usarías una pieza así en un equipo de medición. Pero una tuerca tan grande podría estar en ni siquiera un control neumático, porque son pocas libras de presión que se hizo. Un hidráulico quizás, pero una máquina que soporte, qué sé yo, un gigapascal, una cosa de esa. Y necesita una tuerca de unos 92 milímetros, más o menos. Es decir, tiene una presión de aceite tremenda, entonces si necesitas todo este sistema sea muy, pero muy fuerte, muy resistente. Entonces ahí sí tienes que ponerle una tolerancia fina como esa, pues, una IT3, porque necesitas mucho, pero mucha precisión en las, ¿cómo le dicen? En las cuerdas, en los threads, en las cuerdas. Tiene que ser muy bien fabricado para que no haga fuga de aceite por la alta presión. Entonces ahí necesitarías muy poquita variación, necesitas un equipo con un buen material y que pueda soportar esa alta presión. Entonces sí, ahí tendría que ser así, pero ahora por el tipo de trabajo que tiene, ¿tú le permitirás a esta tuerca variar mucho? Digo, hacer que se haga más grande 6 millonésimas, pero ¿cómo la fabricas? ¿Le vas a poner una H, le vas a poner una G o le pones una N, una K? ¿De una acá, profe? Sí, una K le pondrías. Sí. O sea, la fabricas con 92.6 millonésimas al máximo. La pruebas y va a quedar ajustadita, que es lo que tú quieres. Y con el tiempo, el dejarte sacarla, meterla en los distintos mantenimientos que le hagas, en un día la mide y ya te dio 92. ¿Qué vas a hacer con ella? Sacarla y poner otra. Y nunca tuviste falla de una fuga. Esa es una forma de verlo. Ahora, si tú tienes un proceso, que eso no importaría que te llegue de 92, te llega a 92 milímetros con ¿qué? Con 140 millones. Y ahora le damos el mismo valor, pero en el sentido contrario. No importa que se haga más grande tanto, le pones una H, le pones una G, le pones una FG, por ejemplo. Le permite cierta variación y después la botas. O de un plano una H. Y ese intervalo de la H son 140 millonésimas. Ponerle una H es muy riesgoso. Te voy a decir por qué. Porque no estás permitiendo que la tuerca varíe nada. Prácticamente estás dependiendo de la fabricación. Entonces, si tú das una tuerca que tenga 92 y cuando la mides tiene 8 millonésimas, ya no tienes las 140 que tenías anteriormente de tolerancia. Ahora tienes solamente 132 porque ya la pieza viene de fabricación con 8 millonésimas. ¿Me explico? Entonces, por eso es que a veces la H es muy delicada para ponerlo. Y si tú tienes un proceso que te fabrica con mucha precisión, entonces sí, póngale la H. Acuérdate que estas tolerancias son no solamente para medirlas, sino cuando ya están en el trabajo. Es decir, la pieza ya viene con una tolerancia ya gastada, ya aplicada. Por lo tanto, la que te trae el libro ya varió, se reduce, porque la pieza no salió 92 exacta. Muy difícil. Entonces ya la pequeña variación que tenga ya te está afectando. Por eso es que es difícil poner esas variaciones. Aquí acuérdense que esto es para ya resultado cuando la pieza va ensamblando. Te la dan en el libro para que tú la fabriques y busques la forma más acertada posible. Porque dependiendo de cómo sea el proceso, van esas letras.
¿Ok? Te pongo otro ejemplo. El ejemplo clásico. No sé si les hablé de la tuerca con silicón. Hay tuercas que tienen silicón porque son de presión y utilizan el silicón para reforzar la presión, para que selle más todavía. Con eso, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Ustedes aplicarían esto antes del silicón o después del silicón? ¿O el silicón es tu tolerancia? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le harías? El silicón es un revestimiento plástico que le ponen para soportar alta temperatura o alta presión. No es la tirita que uno compra ahí en la ferretería, eso no. Es un baño de silicón interno que tiene las tuercas de presión. ¿No las han visto nunca? Yo no tengo ninguno por aquí, pero existen. Para hacer sellos o para que la tuerca aguante una presión extra, le ponen eso. Bien. Entonces, como el silicón ya es parte del sello, el silicón lo pueden poner como parte de la tolerancia. Cosa que el silicón se desgasta. Y aunque el silicón se desgaste, ¿qué sucede con la tuerca, con el metal? Todavía no se ha desgastado el metal, sino el silicón. Acuérdense que estas son millonésimas lo que están usando. Eso es algo que ni siquiera se ve a simple vista. ¿Ok? Entonces ahí es como van las condiciones de diseño. Ahora vamos a ver algo interesante. Os vayan madurando eso. Y ahorita les voy a poner algo más interesante todavía. Ya vimos. Bueno, ok. Esta letra A que está aquí. Esta es la otra que quiero mostrar. Pero primero les voy a mostrar este. Espérate. Están viendo lo separado que está la A del valor nominal, ¿verdad? Aquí se hace más grande. El valor nominal es 0. Y la A empieza por acá arriba, ¿verdad? Ve todo esto que está aquí. Te voy a poner así para que lo vean. Ahí está. El valor inferior está por acá arriba, bien lejos del 0, ¿verdad? Aparentemente. Aquí tiene el valor de la A. En una 9, una clase 9, grado 9, fíjate el valor de la desviación fundamental. Estamos hablando de ese de 92. Estamos aquí. 467 millonésimas a 380 millonésimas. Estamos hablando que con una clase A se está descargando, se está desprendiendo 38 cien milésimas del valor mínimo, como valor mínimo, y como valor máximo 467 millonésimas, que eso ustedes lo pueden redondear a 47 cien milésimas. Es decir, que aunque esto se vea tan extremadamente grande, ¿sí? El valor de A de respecto al valor nominal, ese es el valor que tiene. Y esa es la forma como ustedes pueden escribirla. De 360 a 467. Esa es la clase 9 en A. O sea que aunque lo ven muy separado en el gráfico, en la realidad son valores bastante pequeños. Fíjense el B. Vamos a ponerle un valor, el D, este que está aquí, un D. ¿Ok? Este es el valorcito que está aquí, D. Una separación decente, por decirle de alguna manera. Aquí tengo ABC. Aquí tengo la D. ¿Qué valor teníamos? 92. Estamos aquí. ¿Ok? En un clase 6, un grado 6, ¿qué tengo? El 92 aquí arriba.
142, 120. Este valor aquí abajo son 120. Este valor aquí arriba 142 millonésimas. ¿Están viendo que todavía está un poquito apretado aquí? No está tan alejado del valor nominal. Diga. Está bien, o sea, no hay problema. ¿Se dan cuenta que ese valor no es tan grande como se ve en la realidad? Interesante, ¿verdad? Ahí lo tiene. Y estamos hablando del mismo valor de las 92 milésimas. Debe amplificarlo un poquito más. Ahí está. Ese es el D en el 6. Ahí lo tiene. Para que se vea el D y se vea la clase. Ok. Si ponemos la 10, el IT 10, aquí está, va de 120 a 260. Ya lo estamos mandando más arriba, ¿no? Más lejos. Pero el 120, ¿qué te indica? ¿Qué te indica ese 120? Esa es la desviación fundamental. Por eso es igual en todas. Porque eso es lo que se separa la D del valor nominal. Va a valer siempre lo mismo. Fíjense aquí. Si le pongo en este valor de 3 milímetros, ¿cuál es la desviación fundamental? 20 millonésimas. Desde el IT 6 hasta el IT 13. Eso es lo que va a variar. 20 millonésimas. Si va en 10 milímetros, tengo este valor aquí, que es ¿cuánto? 40. Y la clase siguiente de 10 a 18 son 50 millonésimas. Si busco uno de 32, ¿cuál fue el otro valor que les di? 92 y el otro ¿cuál era? 30. Si es 30, ¿cuál van a usar? ¿De 18 a 30 o de 30 a 50? De 30 a 50. ¿Por qué? Porque estamos empezando de un valor de 30, empezaríamos de 30 a 50. Está permitiendo que varíe, que se haga más grande, ¿cierto? Cierto. Porque si buscara que el valor se hiciera pequeño, lo buscaría de 18. De 18 a 30. Exactamente, ok, ya agarraste la idea. Así es como tú vas a buscar los valores. Entonces el de 30, que quiero que sea 32, esta es la línea que voy a usar. Entonces, si utilizo la D, fíjense que toda voy a tener 80 millonésimas de ¿qué? Desviación fundamental. ¿Cuál era la desviación fundamental? Este valor desde el valor nominal hasta donde empieza la tolerancia. Ese es el valor de desviación fundamental. ¿Cuál otra letra quieren hallar el valor fundamental? Profe, una pregunta. Un clase A, más o menos, como para qué está más o menos diseñado, para qué es su nivel de tolerancia. Depende. Porque si lo vemos entre la línea ahorita del margen 0 hasta donde está el margen A, pues estamos diferenciando de que la mayoría llegan hasta el B, pero el A está separadísimo. Entonces, más o menos, como para qué estaría dispuesta el A. Esa la puedes usar para, si son piezas que estás ensamblando, ¿cuál sería una pieza buena de decir? La tapa de un envase, de cualquier envase. Tú le puedes dar cierta variación, porque depende de la mucha o poca presión que le puedas poner. Entonces, mientras más variación tenga, porque tú, varias cosas que influyen.
Tu proceso puede ser más barato o no necesita tanta precisión. Tú permites un rango más grande de variación en los resultados. Es decir, es muy diferente una tuerca que vayas a usar para ensamblar una válvula al corazón que una tuerca que uses para sujetar, qué sé yo, 2 láminas de aluminio en alguna parte en tu casa. No sé, alguna... ¿Qué podría ser? Un adorno, tipo así, un estante, lo que sea. ¿Qué haces con una tuerca y con un estante? Simplemente le da un poquito más presión y ya, porque no se va a mover ni nada. Ok, entonces, si lo ponemos en perspectiva, si utilizamos un clase A de una sección A, podemos utilizarla como para mayoría de las piezas grandes para ensambles o algo, ¿no? Que Ya va a de estar B, todo. Ajá, ajá, dime. de B hacia abajo o hasta la JS, se puede decir, ya podemos ir hablando de piezas más pequeñas a la medida que nosotros queremos llevar esa pieza. Y de la funcionabilidad que le vaya a poner. Ajá, y de la utilidad que vaya a querer utilizar esa pieza, ¿no? Sí. Por ejemplo, poniéndote el ejemplo contrario al estante metálico en la casa o el estante de madera. Ahí no importa precisión. No vas a comprar un tornillo de, qué sé yo, de titanio porque necesita soportar mucha presión o tiene que ser muy preciso. No. Cualquier cosa que sujete las dos partes es necesario. Y para eso tú buscarías cualquiera de las tuercas mientras te trabaje, quiero decir. Una tuerca que si hace el trabajo es todo lo que necesito. Ese es el escenario. No vas a buscar una, vas a comprar una que te vende, qué sé yo, el kilo a 50 pesos. Ya sabes que es súper barato. ¿Ok? Entonces, súper barato significa que son cosas que salen casi sin control o muy poco. Ok, ahí en clase A podemos utilizarlo. Clase A sería el límite y nuestra tolerancia llegaría hasta el B, ¿no? Es hasta el E. No, espérate, no confundan el intervalo de tolerancia con la desviación fundamental. Ok, Porque si al caso vamos, la desviación fundamental, tú la pondrías como parte de la tolerancia. ok. ¿Ve? Así la pondría como parte de la tolerancia. Entonces dice que tú tienes el peso en 92, pero te puede variar hasta 420 millonésimas. Tú puedes ponerlo así y no estás diciendo la mentira. O puedes poner Ok. el valor que vimos, uno de los valores que vimos al principio, el de 100, que tenía menos 12 millonésimas hasta menos 34 millonésimas. O simplemente pones 100, que puede variar de 0 hasta 34 millonésimas. Son formas de escribirlo. Pero esa tiene que ir de acuerdo a la funcionabilidad de la pieza. ¿Por qué? Si tú vas a construir esta tuerquita que va a ser para una válvula del corazón, vuelvo a lo mismo porque es muy delicada. ¿Qué tanto tolerancia le puedes permitir? ¿Y en qué sentido vas a permitir esa tolerancia? ¿Tú puedes permitir que la tuerca se haga más pequeña? No, porque no se va a hacer más pequeña. Se va a hacer más grande con el uso. Ahora, ¿qué valor le vas a poner por diseño? ¿92? ¿O le vas a poner 6 milímetros? ¿Ok? 6 milímetros. Ahora la vas a empezar a fabricar en 6. ¿Qué tipo de tolerancia le vas a poner? Sí, pues sí, sería de acuerdo a la funcionalidad que va a llevar esa Sí. carga, ¿no? Esa tuerquita ven una válvula del corazón. ¿Qué tolerancia le pones? ¿Cómo la pondrías? ¿En una E? No, no puedes permitir tanta variación. Me ahogas al tipo un flojo ahí, un síncope, un exceso de sangre o poca sangre. Una G, una H. Una H sí. Porque sabes que ese nivel de producción que tienes, de manufactura, se supone que es muy preciso para tener 6 millonésimas de tolerancia.
Quiere decir que tu equipo es muy preciso. Entonces, ¿para qué desgastar ese equipo tan preciso? Malgastarlo, diría yo, en poner una F, una G, una E. No, porque el tipo de pieza que estás fabricando necesita mucha precisión. ¿Ok? Mucha precisión. Y sabes que tú la puedes fabricar en exactamente 6 millones, 6 milésimas, 6 milímetros, ¿verdad? Que fue lo que dijimos. La puedes fabricar exactamente en ese valor, pero no la puedes hacer más pequeña. Bueno, perdón, es una tuerca. Puedes hacerla de ahí más pequeña y permitir que se desgaste. Y ya cuando desgasta su valor, ya no sirve. Desgasta su tolerancia, ya no sirve. Pero tendrías que fabricarla justamente en 6 milímetros. ¿Y tiene el equipo para hacerlo? Sí. Porque ese tipo de tuerca no te lo hace el tipo de la esquina con su torno. No. Eso te lo hace equipo especializado con corte por láser, bla, 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 todo lo que tú quieras. Y eso sale muy costoso. Porque necesitas mucha precisión. Ahí tienes que usar una H. Porque sabe que se va a desgastar y se va a hacer más grande. Porque es una tuerca. Mientras tanto, tú la fabricas exactamente en 6. Y puedes conseguir el valor de 6 milímetros. Pero no puede ser 6,1 porque ya gastaste toda la tolerancia prácticamente. Pero sí puedes fabricarla como 5,99. Sí la puedes fabricar con 5,999. 9. Y estaría buena también. Porque es más pequeña. Entonces, ¿qué tipo de tolerancia te le estás poniendo? Sí, un H. Una que se pase, sigue siendo la H, pero podría permitir que sea un poquito más pequeña, pero ahí no te sirven las otras. O puedes fabricarla con una J o una K, pero ya la fabricas definitivamente más pequeña para cuando se acabe la tolerancia ya te quede en el valor que ya no sirve, y que en ese caso sería una J. Déjame amplificar la J. ¿Se entiende? Sí, profe. Es que depende de cómo quieras tú controlar tu producto. La J, fíjense que la J no llega a 0, sobrepasa un poquito el valor aquí y aquí. Sí, supera su límite superior, ¿no? Entonces, si ese valor de tolerancia que tú tienes está aquí, perfecto, fabrícalo con una J. Entonces ya sabes que la pieza va a salir más pequeña de 6 y cuando se desgaste va a llegar a tu valor de tolerancia máximo y ya entonces ya hay que botar la pieza. Vamos a verlo aquí más detallado. Aquí estoy. JS, la H, y aquí está la J de la que estoy hablando. Puedes fabricarla más pequeñita y si el valor de tolerancia está de aquí para acá arriba, ahí lo tienes. Esa te sirve para esa tuerca, para esa válvula del corazón. La fabricas más pequeña, quiere decir que está aquí abajo. Y esta es la tolerancia que tú permites variar hasta que se desgaste. Ya aquí tengo que cambiarle. O en cualquiera de estos segmentos tengo que cambiarle. Ahora, este segmento que se ve tan grande aquí, acuérdense que no, esas son millonésimas. De este punto a este punto. Pero con que tú hagas la tuerca un poquitito más pequeña, sigue trabajando. Ya cuando se haga este valor aquí arriba, ya que tienes que cambiarla. Esa es una J6. Y vamos a ver el valor de la J6. J.
Aquí está el valor de la J6. ¿Para cuánto? Para 6 menos 3 a más 5 millonésimas. Puede ser que te sirva. O puede ser que ponga de menos 4 a más 5 millonésimas. ¿Cuál es el valor total? 9, un rango de 9 millonésimas. Entonces fíjate, 6 milímetros que te varía 9 millonésimas. Bueno, yo diría, podría, sin conocer el equipo, que podría ser, ¿verdad? Ahora, eso depende de ustedes y cómo ustedes están diseñando. ¿Ok? ¿Cuál es el valor que ustedes están diseñando? Ya saben que esos valores, esos límites ya están preestablecidos. Ustedes nada más juegan con la clase, el grado, si lo quieren más grande o más pequeño, o simplemente de acuerdo aquí a la columna al máximo izquierdo, que son los valores nominales. La pieza tiene que estar en esos valores para tener la correspondiente lectura de tolerancia. ¿Ok? Vamos entonces a ver esto aquí. Déjame retroceder. ¿Quedó eso más o menos claro? ¿Se pudo entender eso? Sí, profe. Cuando buscamos este valor J6 aquí, por ejemplo, los valores no están tan separados como se imagina. Míralo aquí, depende. Tú quieres que se haga un poquito más pequeña, porque el valor máximo es 6, tendrías que buscar estos valores aquí. De menos 3 a más 5. Quiere decir que esto varía aquí abajo menos 3 millonésimas para que arriba más 5. Un total de 8 millonésimas. 8 millonésimas para 6 milímetros estaría bien. Digo, depende. Tengo que checar a ver si es cierto. Pero ese sería más o menos el rango de tolerancia. 8 millonésimas de el rango. Y ese es cómo variaría esas 8. No necesariamente va a ser más o menos. Vamos a ver qué sería con una JS. Aquí está la JS6. En 6, más o menos 4 millonésimas. Está casi como aquel valor, ¿verdad? Pero te permite que le quita de un lado una millonésima y se lo agrega al otro. Se lo quita al menor y se lo pone al mayor. Porque según esto son 4 millonésimas. La JS6. Si buscamos la H, las 8 millonésimas van en un solo sentido. ¿Cómo lo preferirán entonces ustedes? Aquí tiene que fabricármela en 6. Porque si la fabrica menos de 6 ya no me sirve. Mira el valor aquí que es 0. De 0 a más 8. Entonces, ¿cómo me la va a fabricar? ¿Tiene para fabricar en 0? Que me salga el valor exacto. O de ahí para arriba, como se diría. Si es así, entonces sí, ponle una H. Y que te varíe las 8 millonésimas, haciéndolo más grande. Pero no más pequeño, porque es H. Entonces, como le menciono, todo ya está establecido los valores. Lo que ustedes tienen que buscar es esos valores de tolerancia para poder controlar su manufactura, su producción. ¿Se entiende ese punto? ¿O está todavía muy confuso? Es nada más manejar las tablas. Eso es todo aquí. Tener una idea de lo que tú estás buscando y aplicar la tabla. Ya vimos la clase 6. Todas varían ¿cuánto? 8, 9 millonésimas. 8. Ya sea H, ya sea
la J o la JS, todas varían 8. Pero cómo tú permites o cómo tú quieres controlar tu producción es lo importante. ¿Cómo permites que la pieza varíe? ¿Quieres que se haga en un solo sentido como la H? ¿O permites como la J? Que se haga un poquito más pequeña, pero un poquito más grande también. En ambos sentidos, pero pequeña un poquito y hacerla más grande, un poquito más grande. Que aquí los límites eran, ¿qué? Creo que eran 3 y 5. Menos 3 más 5. O quieres hacer un JS más o menos 4. Ahí depende de ustedes. ¿Cómo controlan ustedes su producción? ¿Se entiende? Eso después lo verán más adelante. Yo ahorita lo que les estoy diciendo a ustedes es cómo medirlo e interpretarlo. Y sugerir formas que después los de producción se vuelvan locos buscando lo que ustedes están sugiriendo. Está bien. Pero acuérdense, esta metrología, mucha gente no la aplica como es. Y si tiene un metrólogo que habla de estas cosas a un jefe, le van a decir, están loco, ya que hablen los ingenieros, pues los ingenieros ni saben de esto. Entonces, vean esto no como una materia que ustedes tienen que pasar, vean esto como una profesión. El día de mañana, por alguna razón, usted no termina la ingeniería, no vas a ser ingeniero. Pero si tú dominas esto, tú le puedes dar clase a un ingeniero de cómo interpretar las medidas. Vean el detalle, esa diferencia tan grande. Yo hace años conocí una persona que era un operador de CMM. Estoy hablando de unos 15 años atrás. 15, sí, más o menos 15. En esa época, el operador de la CMM es una máquina de medición. Él ganaba más que los ingenieros de planta. Así de fácil. Porque aparte de manejar, el tipo sabía todo esto. Y a él nadie le podía decir, ven acá, pero busca esto. No, ya él sabía lo que tenía que hacer. Y lo hacía. Y entregaba su reporte que nada más los ingenieros lo firmaban. Porque ya viniendo de él estaba bien. Así de fácil es esta profesión. No se graduó de ingeniero, pero fue operador de maquinaria, de CMM, una máquina de medición por coordenada. Ahorita cualquiera mide la máquina como operador, pero no interpreta esto. Ni lo que vamos a ver en la próxima clase tampoco. Que eso también es muy importante. Entonces, jóvenes, eso es lo que yo les estoy diciendo. Si le ponen cuidado a esto, van a tener una profesión. Así de fácil. Esto no es mucha gente que domina esto, ¿no? Y yo les estoy dando todo lo que por experiencia sé que les hace falta dominar. Eso es lo que les entiendo. Por eso, si ven esto y ven el programa, varía un poquito. Yo les doy más lo que necesitan para que dominen esta profesión. Esto es una profesión. Entonces sí me complace que ustedes avancen en esto. Y en la medida que avancen me pueden buscar y pedir. Mucha gente, tengo muchos estudiantes que ya lo han hecho, buscando consejos. Y sí se los doy para tomar mediciones, para interpretar datos, para lo que sea. Miren aquí la G. ¿Cuál era la característica de la G? Que arranca un poquito despejado de el 0. Está aquí al lado de la H, despega un poquito, ¿verdad? Vamos a ver cuál es ese poquito. La clase 3 despega 2 millonésimas para objetos hasta 3 milímetros. Una de 92, estamos aquí abajo. Si aplican la G, está permitiendo que varíe desde más 12 a más 27 millonésimas.
Interesante, ¿eh? 90. Profe, una Dime. pregunta. Ahí en donde está, en el ejemplo donde está, y toma la G entre el 90 milímetros, mencionaba, en la clase 3 y 4 no No aplica, aplica. ¿verdad? No, Solamente aplica de la 5 hacia la 8 nada más. sí. Sí, es correcto. Ya ahí tendrás que buscar otro valor. Ya tendrás que buscar la FG, no te resulte, tienes que buscarte para la H, porque ya por el tamaño que tú tienes aquí a la izquierda, ya no permite variar tanto. Ya no te sirve esa clase para esos valores. Son valores muy grandes que la G ya no controla. No podría. Permite mucha variación, ya no te sirve. Mejor no la aplica. Entonces la cortan y búscate el equivalente. En ese caso tendrás que buscarte el valor de al lado que sería H. ¿Me entiendes? Y ahí llegamos, fíjate un detalle, de ahí a lo que tú mencionaste, vamos a pasar a esto. Mira. Esto no, vamos a buscarlo por aquí. Estas son las mismas tablas. Míralo aquí. Vamos a buscar de mayúscula. Aquí está. Entonces, cuando tú tienes esos valores que ya los tienes muy pequeños, muy reducidos, que ya no te dan, fíjate, te saltas al H o al J o al K, porque ya aquí el 8 no lo tienes. O te vas para el F o te vas para el H. Son las equivalencias. Para eso entonces tienen esta otra tablita. Ok. Aquí está el 6, hasta aquí, de aquí arriba va el 5, el 4, el 3, lo que sea. Y aquí llega el 7, y acuérdate, el 7 no había nada, ni 8, ni 9, ni 10. Entonces búscate un H y te busca un valor más abajo aquí. Un valor equivalente. Él ya no lo controla. Porque si no, entonces no haría falta los otros valores, pues. Sino con una letra controlarías todo. No haría falta clase A. Simplemente a la G o a la H le aumentan más valores y listo. Pero no es así como funciona. Imagínate ustedes que quieren hacer un empaque. Las empacaduras juntan dos partes metálicas, por ejemplo. Y como los motores, van a manejar mucha temperatura y mucha presión. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Ese material que tú le vas a poner ahí adentro va a soportar mucha presión, mucha temperatura. Sin embargo, cuando lo fabrica la empresa, no sale a esa presión ni sale a esa temperatura. ¿Ok? Tú la mides en frío. Y en frío te dan un dibujo y tú la vas a medir. Y le vas a medir, que se te ha gustado, ¿no? 30 milímetros. 3 centímetros. Y de acuerdo a ese material, esa especificación que te están dando a ti, eso puede variar hasta 29 a 32. ¿Ok? Muy abierta la tolerancia, pero de 29 a 32. ¿Por qué eso? Porque saben que cuando le metan la presión, lo pongan entre esas dos partes del bloque y le metan la presión para cerrar el motor en sí, va a estar midiendo 30 milímetros, lo dudo. Ahí va a bajar como a 3 o 4 milímetros. Y es una empacadura, está para presión, y cuando la presión hace que se reduzca el tamaño. Bueno, no tanto 3 o 4, pero póngale 15. Se reduce casi a la mitad. Ahora, si ese es el caso, después de cierto tiempo empieza a liquear el
el aceite o la gasolina, o empieza a botar humo por ahí, o empieza a botar mezcla que no se quemó bien. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer? Cambiarle la empacadura. Abren el motor, le quitan la tapa, cambian la empacadura. Después se dan cuenta de que la empacadura llegó hasta unos 15, llegó a 14, pero ya por condición de las placas de metal no puede, como digo, cerrar tanto, y ya hay 14 milímetros, hay que botarla. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que sucedió fue que, vamos a volver a aquí, pero vamos a alejarnos de esto y vamos a pensar por un momento, yéndonos aquí al valor de la figurita, ¿qué tipo de tolerancia usamos entonces? Vamos a quedarnos aquí. ¿Qué tipo de tolerancia usamos? ¿Usamos una H? ¿O usamos una que va de la A a la G? ¿Qué opinan ahí en ese caso? De la A a la G. Claro. Porque ¿cuánto medieron ustedes? Ustedes en frío medían del 29 a 32. Mucha variación, ¿no? Estamos hablando de 3 milímetros de variación total. Máxima. Bueno, máxima 2, pero el rango es de 5, de 3, perdón. Pero aquí está tu intervalo de tolerancia. Entonces, todo este valor que dice aquí, IS, fue lo que comprimió desde el valor que ustedes midieron, 29, hasta 15. Casi la mitad. Y aquí está el milímetro que cambió. De 15 llegó a 14, empezó a fugar. Ahí tienen otro ejemplo de cómo se usan estas tolerancias. O para qué se usan. Una cosa, porque depende de la condición de trabajo, tú la mides en frío y tú tienes que permitir de que esto se reduzca, todo esto, porque su condición de trabajo está aquí abajo, por la presión. Y tú no la vas a medir con esa presión extrema que tiene. Ustedes le hacen pruebas de presión, si aguantan y no se quiebra, sí. O ver hasta qué valor se quiebra realmente. La comprimen, ella en 14 se abrió, estamos bien. Se abrió en 13, estamos mejor todavía. Se abrió en 15, no me sirve. Pruebas destructivas, ¿no? Si saben lo que es eso, si han hecho. ¿Sí? ¿No? He escuchado nada más yo. Son pruebas, dime. Son Sí, no, pruebas, son pruebas que se ponen para medir las resistencias, ya sea ajá, de temperatura, de presión. sí. Y saben que al final la pieza no se va a recuperar, pues. Pero quieren ver dónde se quiebra la pieza, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se Es usa. buscar los límites. Sí. Entonces, ya sabes que no va a estar en 29 donde la fabricaste, por la presión que tiene que ponerle. Entonces, tú le metes cierta presión y ves que quiebra. Si quiebra, si tú la tienes para trabajar entre 15 y 14, fíjate lo que digo, 15, 14, no 14, 15. ¿Ok? 15 es el valor nominal de trabajo. Ahí empieza tu tolerancia. Ese es el ES que estás buscando, la desviación fundamental. 15. No el valor nominal aquí arriba, sino aquí abajo, 15. Entonces, de 15 a 14. ¿Por qué 14? Porque se va a comprimir más. ¿Ok? Se va a comprimir más. Y aunque aquí aparezca signo negativo, significa que se va a hacer más pequeña. De 14 va a pasar a 15. Por la compresión que está soportando. Si en 15 se quiebra, no me sirve. Pero si por la presión baja a 14, es decir, la puedo comprimir más hasta llegar a 14, porque estoy aumentando la presión.
Entonces en 14 se quiebra, estoy bien. Pero si se quiebra en 15, estoy mal. No me sirve, algo está fallando. Tengo que meterle más presión. Entonces todo ese valor, toda esa variación es lo que es la desviación fundamental. Eso es lo que quiero llegar. O tú simplemente le dices que de 29 llega hasta 14. Varía hasta 14. Y ya. No se hace más grande, se hace más pequeña. Entonces va a ser de 0 a menos 14. Es que va a variar. De 29 va a variar a 14. Ese es un ejemplo, una forma de verlo cuando aplican lo que es la desviación fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? La desviación fundamental, ¿dónde está? Aquí, miren estos valores. En el FG, mira el 4, el 8. Aquí en el G, en la pena, valores más grandes que encontramos, más 12 millonésimas. Esa es la desviación fundamental. Aquí en esta categoría de 50 a 80 es 10, en la de 30 a 50 es 9, en la de 18 a 30 es 7, y así va bajando hasta llegar al valor más pequeño, que es lo más pegadito, la clase 1, 2, 3, es el valor más pegadito al valor nominal. Esa es tu desviación fundamental. Estamos hablando en millonésimas, míralo aquí arriba. Millonésimas. Es decir, que ese valor es casi nada. Esos son valores casi de un bloque de pulgada y media, más o menos. De 1 pulgada sería este. Esos son los valores que es 1 pulgada. De más 2 a 4 o de menos 2 a 4. Qué interesante. Si saben cómo varían los bloques, ¿no? ¿Nunca han visto eso? ¿Nunca han medido eso mucho? Los bloques, sí saben lo que son los bloques patrón, ¿verdad? ¿Nunca han visto un bloque? No, profe, no entiendo. Un bloque de esos patrón que llaman, con lo que miden los caliper. ¿No los han checado nunca? El block No, gauge. profe. Sí, me imagino que ustedes lo han visto. Algunos de ustedes lo han visto, claro que sí. Son los block gauges. ¿Lo qué? Block gauge. Sí, eso, los bloques, yo digo bloque gauge, sí, eso mismo. Eso tienen millonésimas. ¿Y sabe cómo reparte eso la tolerancia? Cuando miden muchas piezas, tú sabes que la distribución normal, ¿verdad? Vienen los extremos, bajita, y en el medio es máxima, que es donde supuestamente está el valor nominal. Y hace como una D invertida, como una pirámide. ¿Sí? Más o menos para darle la idea. Cuando son los bloques, no salen así. Los bloques salen en forma de U del gráfico, del error de los bloques. Salen en forma de U. Y así es como debe ser. Es decir, o varía siendo más pequeño o varía haciéndose más grande, pero la mayoría del valor sale en el valor medio, donde debería de estar. Por eso sale como una U, porque son pocos valores que llegan al máximo de variación, o grande o más pequeña. La mayoría sale con el valor nominal. Son muy precisos, y por eso es que son muy precisos. Y pueden tener 2, 3, 4 millonésimas de variación, el de 1 pulgada. Es muy interesante. Preguntas, jóvenes. Yo sé que se le hace un poquito difícil, esto es para que entiendan. Ya después con el tiempo lo van a estar dominando. Cuando empiecen a ver estas cosas en el trabajo, lo van a dominar. Por eso no tengan problema. Ahorita, si es la primera vez que lo ven, se les complica un poco. Se entiende. ¿Ok? Profe, ¿hay alguna manera de que nos podría compartir esas tablitas? Ven acá, ¿ustedes no la tienen?
Claro que sí, yo creo que se le va. Espérate, ya sé lo que pasó. Este grupo que abrieron este año, este semestre, vamos a decirle, en la página tuve que hacerla nueva y hacerla rápido porque uno lo hicieron a última hora. Pero yo tenía todas esas ISOs, normas, todo. Yo lo tenía ahí en la cosa esta, en la plataforma. Aquí les puse la variación. Ahí lo que tienen es la variación de los tornillos, cómo varían los threads y todo lo que hay que hacer. ¿Dónde se aplica esto más? Pues ahí fue que le puse esto. Pero está bien. Permíteme un momento y ya se lo subo rapidito. Déjame cerrar esto aquí porque si no, no lo puedo compartir. Le voy a poner las dos. Archivo. Muchas gracias, profe. Yo pensé que ya, bueno, sí estaba. Lo que me estoy acordando ahorita de que esta página es nueva. Y entonces tenemos ese pequeño inconveniente de que no está. Bueno, ya dentro de poco va a estar, no te preocupes. Y como esto hay 20,000 cosas que ya tengo aquí. Hijo de la mañana, no me voy a permitir al mismo tiempo, que no importa. Subo este primero y este ahora. Ok. Ya quedó. No sé si le subí el 1 o le subí el 2. Uy, espérate, ¿cuál le subí? Uy. Ok, le subí el 1. Ahora le voy a subir el 2 y ya estamos listos. Ahí tiene los dos. Básicamente el 2 es para confirmarlo. Complementar, perdón. El del curso 1. La 1. Son dos partes. Una tiene más tablas que la otra. Tienen otro tipo de explicaciones. Otro tipo de temas que está viendo para complementarlo. Ok, entonces aquí va el otro. Y esta plataforma está medio rara. Esta página que abrieron nueva, porque antes había una que sí permitía subir 2 o 3 archivos simultáneamente, hacer carpetas y todo. Esta está más complicada. Parece que cambiaron de servidor. Y entonces presenta este pequeño detalle. Pero todos estos ISOs sí estaban ahí. Bueno, lo bueno es que lo tengo y lo puedo subir en cualquier momento. 2862. Ok, aquí estoy. Cualquier otra cosa que necesite en un momento dado la tengo. La mayoría de todas las cosas que necesiten en metrología lo tengo por acá. Puede parecer un poquito así, pero es la verdad. Ahí está. Ahí tienen las dos. La 2861 y la 2862. Las dos partes ahí la tienen. Muy bien, jóvenes. Preguntas. ¿Dudas? ¿En serio? No, profe, en mi caso no. Muy bien. Bueno, espero que les pueda servir un poquito para... Poco a poco lo van entendiendo, no se preocupen. No lo van a entender de un día a otro porque si es material nuevo no lo van a entender tan fácilmente. Pero sí, espero que le pongan atención. Como les dije, esto es interesante. Esto es una profesión. Más que una materia, es una profesión.
Inclusive yo he dicho que pongo metrología 1 y 2, porque cabe poner 1, 2 y hasta 3, porque esto llega a partes muy oscuras. Bueno, oscuras para entenderla al principio, muy profundas. Pero lamentablemente, por el tipo de industria que tenemos acá, no aplican mucha metrología en la forma que debería de ser. Porque aquí lo que vamos a ver en la última semana, que es frecuencias, ese es un mundo aparte de metrología. Y ahí ven integrales y ven vectoriales que no tienen idea. Pero ese es el trabajo del ingeniero. Lo que pasa es que aquí eso no se aplica, pues. La otra estaba viendo un curso que sí estaba bien pesado. Y ese es un curso para ingeniero, ya se imagina. Pero bien pesado que estaba. Calculando en frecuencia hay algo que se llama armónicas. Y aquí estaban usando integrales de segundo grado, tercer grado, bien allá, integrales volumétricas. Son, como le digo, es bien pesado. Simplemente para calcular el error ocasionado por las armónicas en las frecuencias que se usan. Entonces son cosas que a lo mejor no se usan acá, pues, por el tipo de industria que hay. Pero sí llega bien profundo, lo que quiero que entiendan eso. Esto es una profesión aparte, completa, sola por sí misma. Entonces, bueno, preguntas, jóvenes, cualquier cosa que necesiten, ya saben, me comunican y les consigo toda la información que quieran. Ok, profe, muchas gracias. Gracias, profe. No se preocupe, gracias a ustedes. Simplemente pongan atención, bueno, con esto y con todo, ¿no? Porque es lo que tienen que hacer. No se pongan a buscar calificaciones para pasar la materia. Ya vi mucho de eso en las que estuve corrigiendo en la primera unidad y en lo que he estado corrigiendo de la segunda. La segunda unidad está mucho más pesada porque incluye esto y va a incluir la próxima clase. Y la próxima clase es prácticamente puro entendimiento, que se entiende, que deduces, qué información estás buscando en la pieza. No es solamente la medida. Ahí sí tienen que ver, aplicar esto. Esto está variando tanto y por qué, y para qué, y en qué me sirve, y explicar por qué varía. Eso les va a ayudar la próxima clase. Mientras tanto, bueno, ojalá que sueñen bien y descansen. Con la próxima clase sí van a perder el sueño, y las que vienen, ¿eh? Como les dije, aquí empezó la parte oscura. Entonces, que la pasen bien de todas maneras. Que pasen muy buenas noches. Gracias, profe, igualmente. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas.